Dios bendiga sus vidas. Con todo mi corazón es lo que anhelo, reconociendo que el programa Propósito de Vivir se está llevando a cabo en la voluntad de Dios. Y la alegría que tengo es saber que lo que hoy vamos a tratar representa en alguna medida el futuro de la cristiandad evangélica, protestante, reformada en nuestra amada Guatemala. Todo depende de nosotros, sus siervos, sus ministros, los líderes, los servidores, que estamos haciendo la labor que Jesucristo nos encomendó. Ustedes son la luz y la sal del mundo. Cuando digo estas palabras que están en Mateo capítulo 5, puedo comprender que Él anhela que la iglesia vuelva a activar de la manera que corresponda, repensando la forma de llevar la palabra que vive y permanece para siempre a cualquier rincón de Guatemala a donde Dios nos permita llevarla. Tengo en mis manos un afiche. Este afiche dice literalmente así: Centro Esdras, octava consulta, repensar la iglesia en el siglo XXI. El evento se va a realizar en una fecha que podría ser muy cercana o pensarla un poco distante, pero yo voy a anotarla en mi agenda y le recomiendo con todo mi corazón que usted la anote en su agenda. 14 al 16 de julio del año 2021. Es la fecha de la octava consulta del Centro Esdras con el título Repensar la Iglesia en el siglo XXI. Como todo programa de propósito de vivir, según el plan de Dios para nuestra vida, necesitamos posicionarnos de una realidad que no podemos cambiar. Estamos delante de la voluntad soberana del único Dios verdadero, que ha permitido cuanto ha permitido en la faz de la tierra, incluyendo a nuestra nación. ¿Y cómo hacemos para llevar su palabra de manera eficaz para salvar a las almas del infierno? ¿Y cómo hacemos para que el evangelio sea capaz de darle esperanza al que no tiene ninguna? ¿Y cómo hacemos para que el hombre que está necesitado del perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna, pueda saber que Jesucristo le ama? Y que aunque no podamos hacerlo a la manera antigua, en una campaña evangelística, por ejemplo, por el distanciamiento social, o no podamos hacerlo a la manera que nos acostumbrábamos, de manera tan linda, grata, inolvidable, de estar siempre presencialmente en los templos, que ahora a veces sí y a veces no podemos hacerlo. ¿Qué hacer? Y la respuesta es: el evangelio no cambia, la palabra no cambia, el Salvador del mundo sigue siendo el mismo Jesucristo, el plan de Dios por la eternidad jamás cambiará, pero la iglesia debe repensar cómo será el futuro que ya estamos viviendo en este siglo XXI. Por ello he considerado de tanta importancia presentar este programa de propósito de vivir, porque significa para usted, amado hermano y amada hermana, la posibilidad que tal vez hemos anhelado de cómo volver a tener la efectividad que el Señor nos permita, a la manera que Él en el siglo XXI, en el tiempo que vivimos, ha decidido que podemos hacerlo. Para mí es un honor y una alegría decirles que el Centro Esdras va a ejecutar, va a realizar esta consulta, repensar la iglesia en el siglo XXI, con invitados y panelistas y personalidades que vendrán a desarrollarlo a nuestra amada Guatemala, de acuerdo con la voluntad de Dios, del 14 al 16 de julio del 2021. Pero quiero presentarles con mucho cariño
a quien preside el Centro Esdras. Se trata de alguien que conocen a través del canal en algunos programas. He tenido el privilegio de tenerlo conmigo. Es el doctor Israel Ortiz. Él es teólogo y maestro de teología y Biblia. Cofundador de las iglesias Comunidad Cristiana Pueblo de Dios y Comunidad Evangélica Fe y Misión en la ciudad capital de Guatemala. Además, es fundador junto a su esposa Lili Escobar de la Fundación Centro Esdras. También editor de los libros Misión desde América Latina, Los cristianos y la política, y autor de una serie de artículos en varias revistas de América Latina. Como dije, está casado con Lili Escobar y con 3 hijos, Emily, Israel Jr. y Alex. Es el director del Centro Esdras y asesor del equipo de coordinación de la consulta 2021. Doctor Israel Ortiz, sea bienvenido en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, querido hermano Fernando. No sabe cuánta alegría me da volvernos a ver después de casi más de un año. Y bueno, ahora pues con la dificultad de no darle un abrazo apretado, como decimos, como lo acostumbrábamos a hacer. Ahora es un abrazo más virtual, ¿no? Porque la situación que vivimos en el mundo por ahora nos limita a ese acercamiento. Pero qué alegría estar de nuevo en el programa Propósito de Vivir. Hemos sido bendecidos como iglesia, como líderes, como pastores y nosotros como Centro Esdras por esta bendición de compartir con Canal 27 el avance del Evangelio, el avance del reino de Dios, el ver el proceso de edificar a la iglesia y también de asumir retos y desafíos que realmente son nuevos. Nunca imaginamos hace año y meses que tendríamos que enfrentar esta pandemia en el mundo, pero la estamos enfrentando, ¿no? Pero quiero decirles, hermano Fernando, que es una alegría volverlo a ver y agradecemos con todo nuestro corazón a usted y a Canal 27 y a todo el personal que le acompaña por darnos la oportunidad de estar de nuevo para compartir con la teleaudiencia de Propósito de Vivir y sobre todo para compartir esta noche el contenido de la consulta 2021. De veras le quiero decir que estamos muy emocionados, muy entusiasmados por lo que el Señor va a hacer, sobre todo porque en el pasado habíamos desarrollado las consultas en la ciudad de Guatemala para los líderes de representantes de la Iglesia Evangélica en este país. Pero ahora, porque es de carácter virtual, prácticamente la consulta está abierta para liderazgo y el pueblo de Dios de América Latina. Y el anhelo de nuestro corazón es que esa palabra de Dios pueda llegar, formar, informar y transformar la mente, el corazón y mover nuestro espíritu y nuestra buena voluntad para seguir creciendo como hijos e hijas de Dios para cumplir el propósito de la misión a la cual Él nos llamó en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Dios lo bendiga, hermano Israel. Que Dios permita que el sueño que anhela tener se haga realidad cuando llegue el momento de esa bendecida consulta. Es el deseo de mi corazón. Y permítame, hermanito Israel, presentar a quien le acompaña en esta bendita hora de Propósito de Vivir. Se trata de la hermanita y señora Silvia Mejía de López. Ella es secretaria bilingüe, es la directora administrativa del Centro para la Misión Transformadora durante 6 años. Bendita sea. Es coordinador y enlace comunitario de servicio y aprendizaje de Lemonade International
durante 4 años. Sirve hermana Silvita Mejía de López junto a su esposo en el ministerio pastoral por más de 15 años y desarrolla en su comunidad un programa de refuerzo escolar para niños de primero a sexto año de primaria. Está casada con el pastor Mefiboset López, con 2 hijos, Andrés y Sofía. Y está en la coordinación del equipo de la consulta 2021 del Centro Esdras. Hermana Silvita, sea bienvenida en el santo nombre de Jesús. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. La verdad es que estoy bastante nerviosa, es la primera vez que estoy en un programa y pues me siento muy feliz de poder compartir con ustedes. Quiero contarles que fui director administrativo en CMT, ya no más, y también en Lemonade, ya no trabajo con ellos. Estuve con ellos 1 año y medio y ahora sí estamos trabajando en el proyecto comunitario aquí en la zona 19, en la colonia La Florida, junto con los jóvenes de nuestra iglesia, 4 señoras, 2 señoritas y una señora y yo. Y estamos muy felices de poder ayudar a nuestra comunidad y poder presentar el reino del Señor a través de la educación. Con mi esposo llevamos bastantes años pastoreando aquí en la iglesia Hebrón en la zona 19 y el Señor nos ha ido guiando para poder servir mejor a nuestra comunidad y presentarles a Cristo de una forma diferente. Que Dios le bendiga, hermana Silvita, y bendiga a su esposo. Y la visión que tiene para llevar a cabo se haga realidad en el nombre de Amén. Jesús. Quiero contarles que tengo algunas preguntas que hacerles. Y estas tienen que ver con la consulta 2021 del Centro Esdras, repensando la iglesia del siglo XXI. Voy a hacer la primera pregunta, que creo que es muy importante ya. ¿Cuál es el objetivo de las consultas que lleva a cabo el Centro Esdras por tanto tiempo, doctor Israel Ortiz? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, es importante que nuestra audiencia pueda conocer cuál es el objetivo de estas consultas. Y para empezar a aclarar las cosas, una consulta es sinónimo de conferencia, una plenaria comunitaria, podríamos decir, pero nosotros le dimos el nombre de consultas porque siempre acompañamos después de las presentaciones, de las exposiciones bíblicas, de las ponencias teológicas o de los casos que se presentan, un espacio para dialogar, para pensar entre los asistentes. ¿Por qué? Porque la enseñanza-aprendizaje es de ida y vuelta. Yo hablo, los otros reaccionan, escucho los que los otros están pensando y eso me permite a mí retroalimentar mi propio punto de vista a partir de las escrituras, a partir de la experiencia de la iglesia local, a partir de la experiencia personal de los líderes, porque los líderes tienen debajo de su brazo, diríamos, todo un bagaje que es muy rico escuchar cuando estamos juntos con otros creyentes de otras iglesias, de otras denominaciones. Entonces, la consulta es un espacio que Centro Esdras desde el 2009 abrió al liderazgo para juntos reflexionar acerca de el ser y qué hacer de la iglesia en el mundo. Es decir, nos preguntamos quiénes somos, qué hacemos y cuáles son los desafíos que tenemos delante de nosotros. Y eso es una tarea que permanentemente debemos hacer de acuerdo a lo que nuestro querido hermano Martín Lutero dijera hace muchos años. La iglesia reformanda siempre reformándose. Esto significa que la iglesia siempre tiene que estar aprendiendo, que los pastores no nos podemos quedar encerrados en los estudios que hicimos hace 10, 15 o 30 años o en la experiencia que empezamos a vivir, sino tenemos que ponernos al día, ¿no? Y eso me hace recordar a Jesús mismo,
quien le dijo a los fariseos en un momento en que le hicieron una pregunta para probar si él era el Mesías o no era el Mesías, y él le dice, bueno, ustedes saben reconocer los tiempos, las sazones de los tiempos, saben cuándo va a llover, saben cuándo no va a llover, etcétera, pero tienen un problema, no saben identificar las señales de los tiempos. Eso significaba que no podían entender que Jesús estaba ahí cumpliendo los propósitos antiguos testamentarios y traer la esperanza del reino de Dios que traía vida y vida en abundancia, vida eterna y una vida en plenitud que alcanza todas las esferas de la vida. No lo podían entender. Digo esto porque es posible que a nosotros también nos pase. ¿Cómo entender las señales de los tiempos? En el sentido integral. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuáles son los nuevos desafíos en el mundo en que estamos viviendo? Por ejemplo, hoy estamos viviendo lo que se llama una sociedad líquida. ¿Qué es eso de una sociedad líquida? Bueno, esta es una propuesta que hizo un filósofo de apellido Bauman, que escribió una obra que se llama La modernidad líquida. Y eso significa que en el mundo actual ya no hay límites en lo ético y en lo moral, sino que es una sociedad que puede hacer lo que le venga en gana. Y uno tiene que decir, ¿qué significa eso para la iglesia? ¿Qué significa eso para la sociedad? ¿Qué significa eso para el liderazgo? Y entonces tenemos que preguntarnos qué significa para nosotros como iglesia que está haciendo misión en el mundo, no aislada, retractada del mundo, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo así. Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Ahí tienen que responder ante las preguntas, las inquietudes del mundo en el cual viven. Así que, querido hermano Fernando, ese es el objetivo de las consultas. Proveer recursos bíblico-teológicos, ministeriales, herramientas para que juntos como líderes repensemos cada vez qué nuevos retos tenemos a la luz de la palabra, a la luz de la misión que Dios le ha puesto en sus manos a su iglesia. Excelente, hermano Israel, excelente. La palabra repensar me hace sentir que debemos de estar pensando y no solamente reaccionando, sino tomando medidas previas a lo que puede venir como consecuencia de aquello que vemos con nuestros ojos que está sucediendo y que aún no sabemos a dónde va. Así es que el repensar el futuro que tiene la iglesia tiene un enorme valor. Gracias por esa intención de su corazón de aportar a la iglesia cristiana evangélica de América Latina, porque usted mencionó la posibilidad de que hayan otras personas, hermanos, viéndonos en países del mundo de América Latina o hispanoparlantes, es algo muy valioso si así Dios nos lo permitiera. Hermanito Israel, bendito, esta pregunta que puede ser muy importante. ¿Cuál es el origen del tema? Repensar la iglesia en el siglo XXI. Realmente el COVID-19 dejó al descubierto debilidades y carencias y fragilidades en cuanto a hacer la misión y la vida de la iglesia. La manera tradicional de hacer misión encontró, por decirlo así, ciertos frenos, ciertas limitaciones, de tal manera que seguramente usted se dio cuenta, querido doctor Solares, que algunos pastores reaccionaron cuando el presidente del país en el año pasado dijo que solo se daría media hora para realizar los cultos. Y entonces muchos reaccionaron en sus Facebook diciendo que esto es un ataque a la libertad religiosa, este es un signo de persecución, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la razón de que solo se le diera media hora a las iglesias para reunirse? Y entonces hizo ver de alguna manera que nosotros lo único que tenemos que hacer son cultos en el templo. Y en realidad la vida y la misión de la iglesia no se reduce a nuestro tiempo juntos en el templo. Más bien, la misión de la iglesia empieza cuando usted y yo salimos del portón, por decirlo así, del templo. Me gusta lo que dice un refrán muy
conocido entre los queridos hermanos bautistas. Dice, aquí entramos para adorar y salimos para servir. Ese es un lindo lema, porque es decir, la misión de la iglesia, la vida de la iglesia debería de hacerse en conexión con la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hacemos misión cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en los estudios, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos haciendo investigación en la universidad, cuando estamos haciendo negocios, cuando alguien está legislando en el Congreso. Ahí debería, oigan, debería, porque no, muchas veces no sucede, haciendo misión. Y entonces la misión de la iglesia no se supedita a la celebración del culto litúrgico. Esta es una sola expresión de cómo podemos ser y hacer, cómo ser y el qué hacer de la iglesia. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Jesús, cuando la samaritana le dijo, Jesús, ¿dónde debemos adorar? Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Y nosotros los samaritanos decimos que debe ser aquí, en el monte Gerizim. Y dice Jesús, mira, ni en Jerusalén, ni en Gerizim. Dios es espíritu, y los que le buscan es necesario que le adoren en espíritu. Es decir, que la presencia de Dios, desde la perspectiva paulina, en el capítulo 17 de Hechos, Dios no está supeditado, ni su iglesia está supeditada a 4 paredes. Debe hacer la misión en el quehacer diario de la vida. Entonces, lo que nosotros pudimos, yo hoy saqué un artículo para decir, los hermanos, no nos equivoquemos. Por favor, sigamos queriéndonos estar juntos. Es hermoso, como dice el salmista, la armonía, reunirnos juntos y estar en armonía. Sí, pero es más bien para animarnos y fortalecernos y hacer la misión juntos donde Dios nos ha puesto. Entonces, aunque un buen número de iglesias se adaptó a la crisis, y yo creo que muchos tuvieron que adaptarse, nunca había visto pastores que por primera vez se metieran a dar sus mensajes en webinars o en un Zoom, y emergieron, ¿no? Hicieron lo mejor que pudieron, pero honestamente la tarea nos rebasa por todos lados, ¿no? Y eso significa entonces que tenemos que trabajar porque el evangelio llegue a todas las esferas de la vida, que cuidemos de manera integral por nuestra gente, de nuestras congregaciones y también de la comunidad que nos rodea, ¿no? Entonces, en medio de la crisis actual, es esencial repensar ser iglesia. Y aquí tomo lo que usted decía. Yo creo, mi querido hermano Fernando, que luego de la reforma religiosa, esta sería, si yo lo puedo decir, junto a otros colegas que no, porque no solo nosotros estamos diciendo eso, es que repensar la iglesia significa una nueva reforma. Que no estamos contentos y conformes con los moldes, las estructuras, los patrones que no están respondiendo a la fe, a los desafíos de un mundo que requiere de palabras y obras, ¿no? Por eso es que yo encontré hace muchos años este rótulo en una universidad chilena. Decía, Cristo sí, iglesia no. Y oyendo a Gandhi decía, me gusta Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Esta es una reacción frente a una iglesia que no está respondiendo a las necesidades de un mundo necesitado de palabra de vida y de vida eterna, y de una palabra que acompañe al pobre, al desválido, a las mujeres violentadas, a los niños que desnutridos. Cómo el evangelio lleva esperanza a un mundo que sufre. Por eso Karl Barth, el gran teólogo suizo, dijo hace muchos años, no quiero usar la palabra ya iglesia, está muy gastada, es una moneda muy desgastada, por eso me gusta más el término comunidad, que significa estar, representar a Jesús, quien es la luz del mundo y que nos dice que nosotros ahora somos la luz del mundo para que lo representemos como pequeños Cristos, si se puede decir así, como ocurrió con la iglesia de Antioquía hace muchos años. Entonces, repensar la iglesia es una tarea de cualquier denominación, de cualquier pastor, no tiene ninguna propiedad específica, es que es nuestro deber, diríamos, es muy imperativo, ¿no? Y yo quisiera decir que a los múltiples desafíos internos y externos de la iglesia,
Esto implica asumir la naturaleza tanto teológica, de dónde venimos, de dónde nacemos, de dónde nos originemos, como también la naturaleza sociológica, cómo estamos y cómo somos como comunidad de seres humanos de la nueva humanidad en Cristo, que debe mostrar los valores del reino de Dios. Por eso hacemos 3 preguntas que me parece a mí importante, que quiero dejar aquí a los hermanos que están oyendo. Esto implica 3 preguntas sencillas que vamos a trabajar dentro de esta consulta. ¿Qué significa ser comunidades del reino de Dios que impactan la sociedad? Segundo, ¿qué implica formar iglesias que pastorean y desarrollan a su membresía integralmente? Hoy más que nunca necesitamos iglesias que sean comunidades terapéuticas, que puedan traer sanidad y restauración a mucha gente que está por muchas razones sufriendo de distintas maneras. Y la última pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué es fundamental el cambio de paradigma en cuanto a la visión y la acción misionera en el mundo? Con estas preguntas, entonces, queremos abrir el espacio para que juntos, alrededor de desde la palabra, guiados por el Espíritu y la experiencia de los hermanos y hermanas que nos van a acompañar, al menos empezar un diálogo que puede dar un seguimiento como bola de nieve en las iglesias, en las denominaciones, en los grupos que quiera el Señor impacta. Hermanito Israel, yo creo que este es un tema tan profundo y es tan hermoso y necesario que me parece que probablemente hermana Silvita también quiere añadir algo en la práctica que usted tiene con su esposo como pastor, además de ser parte de la consulta que vamos a llevar a cabo. ¿Qué puede agregar o qué puede sentir en su corazoncito respecto a lo que ha dicho el doctor Ortiz? Pues yo compartía con él los temas que se van a estar tratando en la consulta y él me decía que son temas muy importantes porque se ha sentido solo en relación a cómo actuar ante la crisis actual, cómo relacionarnos, cómo alcanzar a los que están afuera, ¿verdad? Y pues hemos tratado de hacer cosas diferentes, pero qué hermoso pensar que tenemos una comunidad mucho más grande allí, que nos podemos ayudar, que nos podemos reunir y conversar y aconsejar al respecto. Entonces los temas para él son muy, muy pertinentes para la problemática que estamos viviendo actualmente. Amén. Realmente creo, hermanita y hermanito Israel bendito, que ustedes están por dar una aportación aún a tiempo, porque el problema que ya sucedió por más de un año y año y medio, realmente creo que es cuando Dios decidió, porque el querer como el hacer proviene de Él conforme a su buena voluntad, para el corazón de aquellos que llamó a desempeñar o desarrollar un papel o una función dentro de su cuerpo, para gloria de su nombre. Y es por ello que pienso que la iglesia, conociendo casos de pastores que cerraron sus iglesias porque no podían sostener la renta en la época de la pandemia, en el comienzo del año pasado, tuvieron que prescindir del local porque no podían congregarse. Y por lo tanto se quedaron de una manera que nunca imaginaron jamás, que habiéndose preparado para darle esperanza, consuelo y la bendición de conocer a Jesucristo a quienes estaban pastoreando y vendían a su iglesia, se quedarían sin nada. Y ha sido un sufrimiento de muchos que me han dicho, pastor, hermano Fernando, qué duro ha sido para mí. Y he conocido ovejitas que han venido a decir, pastor, ¿puedo por lo menos ver los programas del Canal 27 en cuanto a las iglesias que tenemos los días domingo? Porque realmente mi iglesia ya no está. Mi iglesia donde yo me congregaba ya no está. Y esto es derivado precisamente de los cambios que sucedieron con la voluntad permisiva de Dios en este mundo. Y obviamente tenemos que hacer algo.
Por eso dije, aún estamos a tiempo. Yo le diría a cualquier pastor que me esté escuchando, el doctor Israel bendito, y a usted, Maita Silvita, no es tarde, pastor. Pastor lindo, reaccionemos. No es tarde, porque el llamamiento y los dones que Dios nos ha dado son irrevocables. Y si esa irrevocabilidad divina que usted tiene por su llamamiento santo le hace sentir que ahora podría haber una esperanza de volver a comenzar en la voluntad que Él le ha dado por medio del sentir, del querer, el llamamiento que tiene, podría ser de pronto sorprendido su ser, su persona, al ver que establece nuevas fórmulas, nuevos mecanismos que precisamente durante esta consulta que el Señor permita, repensando a la iglesia del siglo XXI, pudiera darle aportes, ideas, innovaciones, metodologías y cualquier otra manera para que cumpla su misión, la misión que tiene como siervo de Jesucristo. Y si usted no es un pastor ni un líder, déjeme decirle algo, sigue siendo un hombre llamado, una mujer llamada por Dios para expandir su reino, porque todos en este mundo, siendo salvos y siendo creyentes, tenemos la gran comisión de por medio y debemos de usar cualquier recurso para llevarla a cabo. Sea su nombre bendecido y glorificado por siempre y podamos repensar, Señor, ¿será que me estás hablando? Creo con toda humildad que Dios habla a tiempo y aún fuera de tiempo, como Él mismo nos lo ha dicho. Permítame pasar a una tercera pregunta a nuestros queridos invitados de este programa. ¿Cuáles son los objetivos y las metas de la consulta 2021, hermanos benditos? Pues tenemos 4 objetivos y 3 metas. Uno de nuestros objetivos es revisar la naturaleza de ser iglesia a la luz de la palabra de Dios. También queremos asumir la misión de Dios como base de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de Dios? Esa es la base de la iglesia, la misión de Dios. Desafiar a los cristianos a ser comunidad del reino de Dios. Nos hemos dividido y somos comunidad del reino de Dios. Y replantear cómo hacer discípulos a todas las naciones. Todavía es tiempo de seguir haciendo discípulos. Y nuestras metas son tomar conciencia acerca del ser y qué hacer eclesial. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es ser iglesia? Cambio de mentalidad en cuanto a la iglesia como comunidad del reino de Dios. ¿Qué pienso yo acerca de la iglesia como comunidad del reino de Dios? Y como última meta es compromiso con la agenda misionera de la iglesia a nivel local y global. No estamos aislados, ¿verdad? Tenemos todavía mucho que hacer y la iglesia a nivel local sigue haciendo misiones y también a nivel global. Entonces, tenemos mucho que hacer. Amén. Amén. El maestro Israel bendito quiere añadir algo al respecto. No, creo que Silvia lo ha dicho muy bien. La verdad es que, muy bien. Por un lado, que nuestros colegas, hermanos y hermanas en la fe tengan la oportunidad de que reflexionemos juntos acerca de estos desafíos. Y luego el segundo global es que nos comprometamos, ¿no? El conocimiento trae consigo responsabilidad. De otra manera, estaríamos realmente haciendo lo que decían las abuelitas en el pasado. Por un oído se le entra y se le sale por el otro, ¿no? Entonces nosotros queremos reflexionar juntos la palabra de Dios, guiados por su Espíritu y los desafíos actuales de la iglesia, y luego decir, sí, juntos nos comprometemos a esta visión de Dios acerca de la misión y de la iglesia, ¿no?
Cada uno, por supuesto, va a responder de acuerdo a sus recursos, oportunidades, a su contexto, a su realidad, ¿no? Entonces no es una uniformidad, sino es más bien de asumir esa palabra de Dios claramente con un compromiso de honrar y glorificar a Dios con lo que decimos y con lo que hacemos, porque al final eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Y entonces dice, y cuando los hombres y las mujeres vean vuestras buenas obras, entonces glorifiquen al Padre. Es decir, la meta no es la iglesia, la meta no es la salvación de las personas, la meta es que Dios sea glorificado, justamente como fue la meta para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Le dijo, ustedes serán luz de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del pueblo de Israel y su estilo de vida como una sociedad alternativa, en un mundo con niveles ético-morales totalmente distintos, contrarios a los valores del reino de Dios, fuera una demostración del Dios en quien creían y de las leyes que Dios les había dado y del estilo de vida que ellos deberían mostrar al mundo. Es exactamente la misma demanda para la iglesia en el mundo actual. Amén. Excelente. Gracias damos al Señor entonces por lo que hasta ahorita hemos entendido y sabemos que Dios quiere hacer con nuestras vidas a través de este programa con la gente linda que nos está escuchando. Creo que vamos muy bien en la grandeza del significado individual que puede tener para cada uno de los que participen en la consulta y el resultado que tendrá a nivel nacional, a nivel de las localidades, de las diferentes locaciones donde la palabra llegue, la consulta se realice para bendecir e influir sobre ellos en un propósito último que usted declaró: la gloria de Dios. La razón por la que existimos es la gloria que Él nos permite expresarle con nuestra vida, con nuestro testimonio y con la alegría de darle a su Hijo la razón de por qué su sacrificio sigue siendo eficaz hasta este día. Benditos sean por todo cuanto he escuchado. Hermanos benditos, hermana bendita, ¿en qué fecha se llevará a cabo y cuál será la modalidad de la consulta? Por favor. Bueno, las fechas que se llevará a cabo la consulta es el 14, 15 y 16 de julio, de 5 a 8 de la tarde, tarde-noche. Será virtual totalmente y pues estamos muy contentos porque podemos alcanzar a más personas ya que va a ser virtual. Estamos lanzándola a nivel latinoamericana. Será abierta a todo el público y serán 3 horas diarias nada más. Entonces va a ser muy, muy fácil para que todos puedan conectarse y participar, ¿verdad?, de las exposiciones que se van a tener generales. Vamos a tener bloques por ponencias, seminarios por bloque, vamos a tener grupos de discusión y una plenaria al final de cada día para poder amarrar todo lo que aprendimos y, como dijo el hermano Israel, ponerles un taponcito de este lado para que no se entre aquí y se salga por acá, sino que quede allí para poder poner en práctica. Entonces estamos muy emocionados porque las fechas se vienen acercando y podamos poder todos asistir a la consulta. Excelente. Entonces yo voy a permitirme repetir porque la gente linda que nos mira podría estarse preguntando, bueno, dijeron algo, pero ¿cuál es la fecha? La dije al comienzo, pero debo de decirla ahora de nuevo. Aquí tenemos el afiche que les mencioné al comienzo de comenzar el programa, solo lo muestro rápidamente y así es como dice. Octava consulta, repensar la iglesia en el siglo XXI, 14 al 16 de julio del 2021. Así es que ustedes ya conocen, Silvita lo mencionó, el doctor Israel lo ha mencionado y yo precisamente lo vuelvo a mencionar porque es muy importante anotarlo en una agenda, como dije al comienzo. Hermanos lindos, miren, las oportunidades Dios las provee. Siempre ha sido así su misericordia.
nos da una oportunidad y decimos, ah, esto puede servirme. Pero la rutina de la vida, los compromisos que van surgiendo, a veces situaciones que no esperábamos, nos hacen olvidar lo que consideramos importante cuando el mismo Señor nos hizo sentir el valor que tenía la intención de hacer realidad el propósito de asistir o de ir o de hacer aquello que de pronto ya no hicimos. Lo que puedo recomendar con toda humildad, Señor, porque no es nada excepcional, es que tengamos siempre un calendario, una agenda, y ahí marquemos lo que acabamos de expresar y cosas importantes que deseamos que no olvidemos para que cuando llegue el momento las podamos aprovechar. Realmente me siento muy agradecido de poderlo expresar porque soy un hombre de agenda. Hermana linda y hermano Israel bendito, hermanito lindo, ¿cuál es el contenido de la consulta y quiénes serán los expositores? Muchas gracias, hermano Fernando. Quiero decirles a todos los teleaudientes que realmente la consulta 2021 será escenario de la llegada de hermanos y hermanas muy queridos, reconocidos en el contexto, podría decir, en el mundo evangélico de América Latina. Y por primera vez, la consulta 2021, óiganlo bien, va a presentar 33 exposiciones. Óiganlo bien, son 33 exposiciones y con 30 expositores que van a estar esos 3 días de la consulta. Voy a explicar un poquito para que los hermanos comprendan cómo va a ser la estructura del programa, ¿no? Bueno, lo primero que tendremos serán las plenarias generales, es decir, los 3 días habrá una plenaria general donde todos los participantes de la consulta tienen que participar. Y el orador principal de estas plenarias generales es el doctor Christopher Wright. Para quienes lo conocen, saben que es un hombre que ha entregado su tiempo, sus recursos, sus conocimientos al estudio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Después del querido hermano John Stott, uno de los teólogos y biblistas más reconocidos en el mundo del siglo XX, me parece que Chris Wright le sigue sus pasos. Él fue, para ponerles un ejemplo, fue el presidente de Lausana, del movimiento de Lausana, en el 2010, que se llevó a cabo en la ciudad de Cape Town, en Sudáfrica. Este es el movimiento de Lausana, es el movimiento más grande alrededor del mundo, que reúne a cristianos evangélicos de distintas denominaciones para pensar juntos la misión en el mundo, la misión de la iglesia en el mundo, y que esté en común en sintonía de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el doctor Chris Wright, escritor de muchos libros, y el presidente del Lachman Trust, que es una organización que distribuye literatura, provee becas para scholars en el área de doctorados y maestrías desde Inglaterra, y un conferencista internacional, será el expositor del tema La misión de Dios y la misión de la iglesia. Así que estamos muy emocionados por escuchar al doctor Christopher Wright. Luego vendrá un tiempo de justamente grupos de diálogo para que todos los participantes en pequeños grupos vayan y retroalimenten lo que dijo el expositor. Es decir, para que te haya un espacio para decir, mire, yo no entendí lo que dijo el doctor acá. Bueno, es un espacio para que puedan tener la oportunidad de interactuar con otros. Luego viene un segundo bloque, un segundo bloque de plenarias. Este segundo bloque de plenarias también todos van a participar y es un bloque por cada día. Empezaremos el día miércoles, el primer bloque, el jueves el segundo bloque y el viernes el tercer bloque.
y en cada bloque hay una plenaria general. La plenaria, por ejemplo, de la iglesia como comunidad terapéutica estará, la impartirá el pastor Justin Bullholder de Iglesia Reforma aquí en Guatemala, ¿no? Muy conocido por sus exposiciones bíblicas, ¿no? Y la iglesia dispersa en misión estará a cargo de la hija, perdón, de Ruth Padilla, la hija privilegiada, podría decir yo, del doctor René Padilla, uno de los teólogos que más ha influido en el desarrollo de la teología y de la misión integral en América Latina, y uno de los que tuvo un impacto en el movimiento de Lausana en 1974. Y hay la primera exposición es la iglesia como comunidad del reino de Dios. Entonces, estas son las tres plenarias. Luego de esas plenarias vienen entonces los bloques por día. Y cada bloque tiene, como mencioné, nueve seminarios. Y voy a dar los nombres aquí rápidamente. Por ejemplo, el primer bloque, cuando hablamos de la iglesia como comunidad en el reino, es cómo la iglesia puede hacer un mejor impacto en la sociedad. Para eso vamos a ver, por ejemplo, el tema Educando para Transformar. Una comprensión del mundo a través de la cosmovisión bíblica. Los cristianos ante los desafíos de la corrupción. A la iglesia y el desarrollo transformador comunitario. Imaginación profética, incidencia pública. ¿Cómo los cristianos pueden hacer incidencia pública en la sociedad en la cual vivimos a partir de los valores del reino de Dios? Teología y acción política a partir del reino de Dios. ¿Cuánto necesitamos que aquellos cristianos que andan, por decirlo así, que participan en la política, realmente hagan un aporte desde las escrituras, ¿no? Fe cristiana y economía solidaria. ¿Cómo tener una economía solidaria desde la perspectiva cristiana? El cuidado de la creación desde las escrituras. Y finalmente en este bloque tenemos desafíos de la misión urbana. Como ustedes pueden ver, todos estos bloques tratan de decirnos cómo hemos elegido los elementos más significativos que pueden ayudarle a la iglesia a ser comunidad en la sociedad. El segundo bloque, el día jueves, tendremos los siguientes temas, hablando de como la iglesia como comunidad terapéutica, la iglesia como comunidad de restauración. La iglesia es un espacio para restaurar. Mujeres, identidad, liderazgo y misión. ¿Cómo responder frente al problema de género? Aquí lo estamos haciendo desde la perspectiva bíblica, el liderazgo de la mujer, su misión y su liderazgo. Les cuento que estará para este tema, no di nombres, pero aquí está Alexandra Zamora, la presidenta del grupo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana de Estados Unidos. Ella dará ese tema, que pueden ver para ver quiénes estarán allí, ¿no? Luego, lucha espiritual. No libramos una lucha solamente humana, tenemos una lucha espiritual. Cristo y los poderes se llama este seminario que va a dar nuestro querido hermano Miguel Álvarez, un colega que realmente ha hecho un aporte importante desde la Iglesia de Dios a nivel mundial. La iglesia y la salud integral. En este contexto de pandemia, ¿cuánto necesitamos reflexionar desde la Biblia qué significa salud integral? Luego, prevención y acompañamiento a la niñez y víctimas de abuso. Este es un problema, es un pan diario para nosotros en este país y en América Latina. Luego, sexualidad ética desde la perspectiva bíblica. ¿Cómo responder frente a los problemas que hoy afligen a muchos jóvenes, a muchas familias, ¿no? Y tenemos también el seminario discipulado, ciudadanía responsable en el mundo. Ser discípulos no significa solamente asumir un reto, un compromiso religioso con el evangelio. Significa ser ciudadanos de primera clase en el sentido de ser responsables frente a nuestras responsabilidades. Luego tenemos un tema muy importante, misión a los millennials. ¿Qué hacemos con los millennials? ¿Los vamos a reducir a una forma de vivir, a una forma de pensar? Y luego ministerio con personas con discapacidad. En esto, mi querido hermano Fernando, la iglesia está atrasada. Solo para ver, mire las iglesias, cuánto tenemos
nosotros espacios dedicados para los que tienen discapacidad. No pensamos en eso. Eso es algo que tenemos que pensar los pastores. Bueno, el tercer bloque es entonces cómo ser iglesia en misión dispersa en el mundo. Y los seminarios que vienen aquí son Migración y la misión de la iglesia. Y estará Sam George. Sam George es el director de la diáspora de Lausana actualmente. Todo cristiano un misionero. Todos los cristianos somos misioneros. Luego tenemos aquí la contextualización del evangelio. ¿Cómo contextualizar el evangelio? Alianzas estratégicas en la misión. Hoy más que nunca necesitamos hacer alianzas estratégicas con otros colegas, con otras misiones, para que juntos podamos responder a los desafíos del mundo. También tenemos las comunidades misionales. Son expresiones del reino de Dios, ¿no? Y otro tema, vocación y trabajo, campo de misión. El trabajo como campo de misión. Esto es muy importante para los laicos, los miembros de las iglesias, que son la mayoría en nuestras iglesias, ¿no? Luego tenemos migración en Centroamérica. ¿Cómo la iglesia responde a los migrantes? Les quiero decir, hermanos, ahora a los pastores y líderes, que no hay desde la perspectiva cristiana evangélica una sola casa para el migrante en este país. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que no haya una casa del migrante en este país? Empiezan a surgir algunas posibilidades, pero ese es un problema y nosotros parece ser que no estamos muy conscientes de la necesidad. Y tenemos también un tema muy teológico aquí, la singularidad de Jesús. Esto quiere decir significado y demandas en un mundo pluralista. ¿Cómo mantener esa singularidad y universalidad de Cristo en un mundo pluralista? Y tenemos un tema muy lindo también aquí, que tiene que ver con una campaña que ustedes están trabajando, mi querido hermano Fernando, la unidad y la armonía. Ese es el tema de la campaña, ¿no? Nosotros les hemos puesto aquí algo muy importante, unidad y diversidad de la iglesia en el contexto de la pluralidad. Unidad no es uniformidad. Y si lo entendemos así, podemos responder a un mundo que realmente quiere ver en la iglesia una iglesia que no discrimina, una iglesia que no separa, una iglesia que no aísla por las ideas, por las posturas de la gente. Si lo hacemos a partir de las escrituras y lo hacemos a partir de la perspectiva de que hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. Entonces puede ver qué hermosura de temas, y no los nombres porque no hay tiempo, pero hay aquí una playa de colegas que nos van a enriquecer con su conocimiento y su experiencia. Extraordinario. Realmente es maravilloso. 30 expositores y más. Y la forma en que lo ha estado expresando y la forma en que lo ha estado organizando es realmente muy puntual, muy adecuada. Bendito sea hermanito Israel y bendita hermanita Silvita. El tiempo en televisión siempre es así. Se nos acorta demasiado. La última pregunta que tengo sería, ¿cuál es el costo? Porque me imagino que semejantes expositores también tienen cierto costo por su intervención, lo cual es completamente lógico. ¿Cuál es el costo y cómo se pueden inscribir y dónde se pueden inscribir, mis hermanos lindos, hermano Israel, hermanita Silvita, para que aprovechemos la oportunidad que tenemos en este programa? Por favor. Pues el costo hemos tratado de mantenerlo bastante bajo, accesible, para que podamos captar a la mayor cantidad de líderes a nivel latinoamericano. Y es hasta el 15 de junio vamos a estar teniendo un costo de $10, y luego después de esa fecha el costo será de $15. Y pueden escribir para más información al correo consulta2021 @centroesdras.org, consulta2021 @centroesdras, todo junto, .org, todo en minúscula. O pueden llamar al teléfono de Centro Esdras, es el 2441 0387,
24 41 03 87 para más información. Pero pueden ir a la página de Centro Esdras, vayan a Facebook y ahí van a encontrar el link donde está el link para llenar el formulario para sus datos, porque como es virtual, necesitamos tener sus correos electrónicos para que cuando ustedes se inscriban y hagan el pago, se les envíe su código y así puedan entrar con facilidad. Esto es todo, creo yo. De nuevo, repito, están estos teléfonos y vayan a la página de web del centro. También la página web es www.centroesdras.org. Ahí pueden encontrar el link. Y también en la página de Facebook. Así que, queridos hermanos y hermanas, están muy invitados. Quien convoca esta fiesta es nuestro amado Señor Jesucristo, el que anda entre los candeleros de las 7 iglesias de Asia. Él es nuestro hospedador. Él es el quien nos dice, vengan y juntos reflexionen. Anhelo en mi corazón para ustedes. Así que, hermano Fernando, cuánto gozo, cuánta alegría que juntos podamos servir como Centro Esdras, como Canal 27, y decirles que hay varias entidades que coauspician esta consulta. TIRFAN, Compasión, Fundación contra el Hambre, el Comité Central Menonita, Iglesia Reforma, FAMWA, Centro de Capacitación Misionera de Bolivia. Hay varias organizaciones que son coauspiciadoras, Compasión Internacional de Guatemala. Entonces, hay varias instituciones que nos estamos uniendo al pueblo de Dios. Y ahora se une Canal 27. Amén. Gracias por el privilegio y el honor. Me siento muy honrado de poder ser igualmente coparticipante de la intención que nos ha movido. Benditos sean. Hermano Israel lindo, solo me resta agradecerle a Dios por su vida. Hermana Silvita, de la misma manera, bendigan a sus familias en el nombre precioso de Jesús y con nuestro corazón. Y a los que están en sintonía, agradecerle lo que ustedes han escuchado. Ruego al Señor que nos haya bendecido y que tengan una oportunidad muy linda de ponerse en la actualización, de repensar a la iglesia en el siglo XXI. Que Él los guarde, es el deseo de mi corazón, y en un próximo programa estaremos juntos, si Dios así nos lo permite. Hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.